Hasta ahora, en esta serie de videos, hemos visto cómo el bautismo está íntimamente relacionado con la salvación en Jesucristo. Cuando se administra conforme a la Biblia, el vínculo clave es que la preciosa sangre de Jesús limpia nuestros pecados en las aguas bautismales. Recibimos un glorioso estatus espiritual que nos llama a vivir para Cristo. En este último segmento de nuestra serie de videos, me gustaría hablar brevemente sobre el bautismo de familias enteras. Sabemos que nosotros como adultos tenemos la capacidad de creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la decisión de ser bautizados. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? Si son demasiado pequeños para creer y arrepentirse, ¿pueden recibir el bautismo también? En pocas palabras, la respuesta es sí. Veamos algunas de las razones. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Uno de los eventos más famosos en la historia de los israelitas fue cómo Dios los liberó del cautiverio en Egipto a través de su siervo Moisés. Mientras hacían su éxodo, fueron obstruidos por el Mar Rojo, pero Dios milagrosamente abrió un camino de escape en medio del agua. En el pasaje de Corintios que acabamos de leer, Pablo interpreta estos eventos como una prefiguración de los cristianos que han sido redimidos por Jesucristo. En el contexto general, Pablo estaba advirtiendo a los corintios que no desagradaran al Señor, y por tanto, que no se descalificaran de la salvación como lo hicieron los israelitas en el desierto. El modo en que Pablo lo interpreta y lo expresa aquí es muy revelador. Nos confirma que el Éxodo prefigura la salvación en Jesús. Se dice que toda esa nación fue bautizada cuando pasó por el mar. Si Dios permitió que los hijos de los israelitas salieran de Egipto y cruzaran el mar, aunque no tuvieran la capacidad de tomar esa decisión, ¿no aceptaría también a los hijos de los que deciden creer en Jesucristo y bautizarse en agua? Sin duda, ellos también tienen el privilegio de ser bautizados. La manera en que Dios trató generosamente con la generación del desierto y sus hijos fue consistente con la manera en que Dios salvó a familias enteras. Dios salvó al justo Noé y a toda su familia. Los ángeles salvaron a Lot y a toda su familia. Cuando comenzó la era de la Iglesia, los apóstoles predicaron e hicieron discípulos, bautizando a todos los conversos tal como Jesús les había ordenado. Aunque la Biblia no menciona específicamente el bautismo de niños, sí menciona el bautismo de familias enteras. El primer ejemplo es el bautismo de la familia de Lidia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Otro ejemplo es el bautismo de toda la familia del carcelero de Filipos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 32 a 34. En ambos casos, podemos ver que familias enteras fueron bautizadas cuando el jefe de familia creyó en Jesucristo. Habiendo confirmado que sí podemos bautizar a nuestros hijos, abordemos la pregunta: ¿por qué?
¿Por qué? Por la misma razón por la que nosotros buscaríamos bautizarnos, para recibir el perdón de los pecados mediante el lavado de la sangre de Jesús. La Biblia nos dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a los bebés y los niños. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos también nos dice que la paga del pecado es la muerte. Dado que los bebés y los niños también mueren, vemos que espiritualmente no son inocentes ante Dios. Por lo tanto, bautizar a nuestros hijos lavaría sus pecados. También serían justificados ante Dios. Dios desea que todos se salven, comenzando por cada familia.